¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué Dios creó los panes sin levadura? Yo les voy a decir lo que pienso. Dios creó los panes sin levadura pensando en nosotros, pensando en cada uno de nosotros. Y lo vamos a analizar ahora en ese contexto, el mensaje que vamos a dar. Los primeros días de la fiesta, que concluye a la puesta del sol de hoy, nosotros actuamos como anfitriones de nuestros hermanos de Santiago. Ellos nos visitaron y nosotros fuimos sus anfitriones, quienes compartieron esos días con nosotros. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué clase de anfitrión fue entonces? Para ello, tuvimos que preparar y adecuar mucho nuestras pertenencias a fin de que ellos se encuentren cómodos durante su permanencia. Los anfitriones hacen eso. Esperan siempre, ayudan, cooperan, toman parte para que ellos se sientan bien. A veces, el ser anfitriones demanda cierto esfuerzo de nuestra parte, atendiéndolos de la mejor manera posible en todos sus requerimientos personales. Ya dijimos esta mañana que la señora Isabel estuvo muy enferma, se descompensó y nosotros estuvimos ahí presentes atendiéndola a ella. Eso es ser anfitrión. Anfitrión quiere decir tomar parte, hacerlos sentir bien a las personas que nos visitan. Sin embargo, estamos hablando de algo físico todavía, pero necesitamos ahora entender, dar un pequeño salto para hablar del mejor anfitrión de todos. ¿Saben quién es el mejor anfitrión de todos? Es Dios. Porque Él nos ha venido preparando el camino desde mucho antes de que existiéramos. Porque su deseo es compartir con sus hijos para siempre. Su deseo como un anfitrión por excelencia es tratar de hacernos sentir de la mejor manera a cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo cumplimos con Él? ¿Qué clase de agradecimiento le brindamos a nuestro anfitrión supremo? A través de las fiestas de Dios, Él nos va mostrando y enseñando que la única manera de conseguir su principal objetivo es subiendo los 7 peldaños de la salvación para compartir la gloria que nos traerá Jesucristo en su segunda venida. Yo pienso que Dios creó los panes sin levadura para nuestro propio bien, porque Él estaba pensando desde antes que existiéramos en nosotros, en sus hijos. En realidad, necesitamos discernir espiritualmente para entender su propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Esa es su intención. Dios nos enseña que para alcanzar el objetivo del reino, necesitamos seguir paso a paso su plan de salvación. Por eso, desde ahora, Dios quiere que aprendamos a vivir el futuro, no el presente. Esto lo podemos conseguir viviendo para el Espíritu desde ahora. Todo lo que aprendemos, todo lo que nos enseñan, debe servirnos para asimilar y empezar a vivir el futuro. Anticiparnos a ese tiempo hermoso que está por venir. Por eso debemos apartarnos de todo género de imperfección, agradando y complaciendo más bien a nuestro amado Padre en todo lo que nos sea posible. Y una de las maneras es servir en la iglesia. Y ahí estamos hablando también de los anfitriones. El apóstol Pablo se regocijó en el Espíritu cuando escribió lo siguiente, porque él fue pensando, el apóstol Pablo, de cómo
Dios estaba trabajando, o trabajó primero con su pueblo, con Israel, luego con Judá, y finalmente nos muestra a nosotros y dice, pero ¿qué estoy diciendo yo? Ahora veo yo que nosotros, la iglesia, es la continuación del pueblo amado que Dios estaba llamando desde un principio. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. ¿Qué escribe tan inspirado y tan animado que estaba el apóstol Pablo entonces? Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Fíjense hasta qué nivel había llegado el apóstol Pablo, que se da cuenta de la profundidad de la enseñanza de Dios, del propósito de Dios para con nosotros. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Versículo 35, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, por supuesto, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. De él y por él y para él son todas las cosas. Todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Él nos va a dar más bendiciones en la medida que nosotros reaccionemos positivamente a las enseñanzas que Él nos muestra. Nosotros somos seres humanos donde Dios nos dotó de un entendimiento limitado, porque así lo quiso Dios. Nosotros no podemos alcanzar el nivel que Dios tiene, pero nos esforzamos por subir un poco más para seguir entendiendo más cosas. Por eso precisamos escudriñar las Escrituras para entender todo lo creado, para entender que todo lo creado es para Él, porque ahí mismo está la fuente de nuestra salvación. Hechos capítulo 17 y versículos 10 al 11. Hechos capítulo 17 y versículos 10 al 11. Este es un hermoso ejemplo que debemos tomar, hermoso ejemplo que debemos repasar. Fíjense, Hechos 17, versículos 10 al 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Más nobles porque tenían ese deseo de aprender, ese deseo de poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Por favor. ¿Hacemos eso? ¿Escudriñamos las Escrituras? ¿Nos tomamos tiempo para hacerlo? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fíjense, mujeres griegas de distinción. ¿Cuánta gente había ahí en Berea? Todas se convirtieron. Pablo estuvo muy emocionado por ellos, porque todos tenían hambre y sed de justicia. Justicia son los mandamientos de Dios. Muchas veces hemos dicho que necesitamos conocer y tomar ejemplo del pasado para entender el propósito de nuestro futuro. El pueblo de Dios había escogido para sí y se encontraba esclavo en Egipto, padeciendo maltratos, agravios, ultrajes y dura servidumbre. Así estaba el pueblo egipcio entonces. Incluso hasta eran asesinados cruelmente por los capataces egipcios. Pero Dios tenía otros planes para sacarlos de la esclavitud a través de sus siervos Moisés y Aarón.
Éxodo capítulo 6 y versículos 6 al 7. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Esto ocurrió solo con Israel? No, también ocurrió con nosotros. Nosotros también fuimos sacados de la esclavitud del pecado y ahora nos encontramos acá. Estamos reemplazando al Israel físico. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Cuál es la consecuencia de nuestra fidelidad? Para cumplir su objetivo, Dios decidió suavizar el corazón del faraón a través de las plagas, hasta que finalmente Dios decidió tomar la vida de los primogénitos egipcios, tanto de hombres como de bestias y animales. Fue entonces que el faraón dejó salir a los israelitas rumbo al desierto, para que sirvan y adoren a su Dios, celebrándole la primera fiesta de la Pascua, poco antes de salir de Egipto. Y cuando el faraón se dio por vencido, finalmente aceptó la salida de Israel, aunque después fue tentado para perseguir y destruir a la nación de Israel. Eso lo sabemos que ocurrió más adelante. Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 39. Estamos recorriendo rápidamente lo que aconteció con Israel antiguo en aquella época. Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 39, dice: Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron, versículo 39, tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar la comida. Tortas sin levadura. Nosotros también hacemos lo mismo, pero en sentido espiritual. Ya vimos esta mañana la diferencia entre sacar los panes con levadura de nuestra casa y sacar los panes sin levadura, los panes con levadura de nuestras vidas. Este relato no fue una mera coincidencia para que ellos salgan de noche al empezar el primer día de panes sin levadura. Es curioso. Todo lo que hizo el pueblo de Israel, todas las acciones más importantes, siempre se hicieron en una fiesta. Siempre. Salieron el primer día de panes sin levadura, en la noche cuando había empezado. Por eso guardamos nosotros la noche de guardar, la noche de recordar, recordando cómo ellos salieron de la esclavitud de Egipto y cómo nosotros salimos de la esclavitud del pecado. Y cuando llegaron al otro extremo, ocurrió eso en el séptimo día de los panes sin levadura, hoy. En un día como hoy. Y no solo eso. Acuérdense que cuando ellos iban a conquistar Jericó, ¿qué pasó? Ellos se prepararon para celebrar la Pascua. Pero como no habían sido circuncidados, toda la nueva generación que había entrado, que había cruzado el río Jordán, puesto que la anterior generación ya había muerto postrada en el desierto, ellos no estaban circuncidados. Entonces, antes de que ellos tengan el pacto de la circuncisión, se fueron a una poblacioncita un poquito más al norte, que se llamaba Gilgal. Allá fueron circuncidados. Y luego, ya todos
habiendo hecho un pacto con Dios, ellos tomaron Jericó. ¿Cómo tomaron Jericó? ¿Fue rápido? ¿Fue inmediato? No. Ocurrieron muchas cosas. Pasaron para poder lograr tomar Jericó. Pero ellos estuvieron dando vuelta 7 días. Desde el primer día de panes sin levadura hasta que en el 7º día, cuando tocaron los sacerdotes las trompetas, los muros de Jericó se derribaron. Como vemos, todas las acciones, todos los acontecimientos más importantes ocurrieron dentro de las fiestas santas. Y con nosotros también ocurre lo mismo. Es interesante también saber que la palabra Egipto en hebreo es Mitzraim, Mitzraim, palabra que significa o que proviene de Matzor, cuyo significado es lugar sitiado de aflicción, de tormento y asedio. Repito, la palabra Egipto viene del hebreo Mitzraim, palabra que proviene de la palabra Matzor, que significa lugar sitiado de aflicción, de tormento y asedio. Eso fue precisamente Egipto. Muchos de los israelitas, cuando pensaban de Egipto, cuando pensaban de Misraim, les traía el recuerdo de su sufrimiento. Es decir, que más tarde, cuando los israelitas pensaban en Egipto, les venía en su mente el sufrimiento, la servidumbre, el clamor y el asedio que sufrieron durante los últimos 240 años que estuvieron en Egipto. Asimismo, la palabra levadura proviene del hebreo matzá, que significa algo dulce, que no es amargo, ni agrio, como una torta no fermentada y sin leudar. De ahí precisamente viene la palabra matzo, que nos muestra un pan sin levadura y que los judíos lo utilizan mucho en estos días de panes sin levadura. Como vemos, todo tiene una secuencia, nada fue al azar, todo tiene una secuencia y todo esto fue debidamente planificado por Dios. Un poco más tarde, cuando Israel se encontraba en el desierto, Moisés envió a 2 espías para reconocer la tierra que Dios les había prometido. Y cuando retornaron, 10 de ellos dieron sus informes negativos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron al pueblo? Números capítulo 13 y versículo 28. Esto tiene otro principio espiritual de enseñanza para nosotros, por supuesto. Números capítulo 13 y versículo 28. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Está dando su informe los 10 de los 2 espías al pueblo de Israel. Todos atentos escuchando. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 29. Amalek habita el Negev. Amalek, enemigo de Israel. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Empezaron a desanimar al pueblo. Empezaron a hablar en contra del propósito de Dios. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. ¿Para qué vamos a ir allá? ¿Para qué vamos a entrar en el desierto?
Cuando el pueblo terminó de escuchar el informe de 10 espías, ellos no quisieron continuar por el desierto y se rebelaron con la intención de volver a Egipto. Por mucho que 2 de ellos, Josué y Caleb, animaron al pueblo a confiar en Dios y continuar su travesía hacia la tierra prometida. Números 14, versículos 1 al 4. No sé si lo saben, pero los 10 espías fueron muertos, mientras que Josué y Caleb entraron en la tierra prometida y estaban llenos de bendiciones. Caleb fue ubicado al sur de Jerusalén, en una tierra amplia, él y su familia. Dios los bendijo mucho porque ellos habían dado un informe positivo. Josué fue el líder de ellos cuando Moisés murió. Y fíjense lo que ahora ellos les dicen. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo vamos a entrar allá? No queremos entrar. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Su deseo se cumplió. Dios los dejó postrados en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, estaban desechando al verdadero capitán de la salvación y ellos estaban buscando un capitán humano para volverse a Egipto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ya sabemos. Todos murieron. Es decir, apenas el pueblo empezó su travesía, rechazaron a Dios y buscaron designar a otro jefe que los guíe para volverse a Egipto. ¿En qué quedaron los milagros que Dios había hecho por ellos? ¿Dónde quedó la obediencia que se habían comprometido a cumplirla? Lamentablemente, todo había quedado en el olvido y entonces empezaron a desconfiar de Moisés, de Aarón y hasta de Dios. Se trata de la misma naturaleza del ser humano, que casi siempre sufre de amnesia porque rápidamente se olvida lo que Dios hizo por ellos. ¿Podrá ocurrir eso con nosotros? Dios nos da salud, nos da paz, nos da trabajo, nos da tranquilidad. ¿Vamos a ser desagradecidos con Él? ¿Nos vamos a volver otra vez al mundo? La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es un prototipo de nuestra liberación del pecado. También milagrosa por ser sobrenatural. Se basa en la esencia espiritual dramática debido al significado que encierra esta fiesta. Las Escrituras nos hablan de los muchos pecados que se cometen alrededor del mundo. La increíble paradoja es que el mundo todavía se sigue lamentando al ver tanta miseria, horror, tragedia e iniquidad. Y nadie se da cuenta que toda esa calamidad es producto y resultado de haber ignorado y violado las leyes de Dios. Satanás los tiene muy bien engañados, porque este mundo desobediente se encuentra cautivo del príncipe de la potestad del aire, Satanás el diablo. Ellos ignoran que un día también van a ser libres de la esclavitud del pecado a través de Cristo Jesús, cuando Satanás sea atado y enviado al abismo por 1000 años. Dios tiene un plan, Dios va trabajando poco a poco. Pablo dice que el pecado de la mente y del corazón constituye la esclavitud del mundo actual. Voy a repetir esto. Pablo dice que el pecado de la mente y del corazón constituye la esclavitud del mundo actual.
En cambio, a su iglesia, Dios más bien le dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Romanos 8 y versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dios nos adoptó como sus hijos. Es otra manera de decir que cuál fue nuestra función de estar aquí en la iglesia. Nos adoptó, porque no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino nos ha adoptado como hijos, por lo cual nosotros clamamos y agradecemos a Dios diciendo, Abba Padre. Claro que en un tiempo todos éramos esclavos del pecado, claro. No hay uno que se salve de esta acusación. Todos vivíamos en servidumbre y en cautividad como una pesada carga que nos agobiaba. No nos dábamos cuenta lo que hacíamos. Algunos bebíamos, otros robaban, otros hacían cosas indebidas, etc. Así es, y así es lo que hace el mundo ahora. Por otra parte, Pablo muestra los acontecimientos de liberación que tendrán lugar en el futuro y que afectará a toda la humanidad. Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23. Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para nosotros el universo puede ser oscuro. Yo no creo que para Dios sea oscuro, para Dios está lleno de luz. Tenemos nosotros ojos humanos, pero cuando cambiemos nuestra condición a espíritu, entonces vamos a ver las cosas de mejor manera. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto traducido en buena manera es, oramos pidiendo a Dios, venga tu reino. Eso es lo que hacemos y eso es lo que debemos hacer siempre. Por eso en su carta a los Gálatas, Pablo les dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Gálatas capítulo 4 y versículo 3. Pablo vinculó la perspectiva infantil con las tradiciones rudimentarias de este mundo. Y a medida que fuimos madurando y adquiriendo mayor sabiduría, decidimos abandonar definitivamente el punto de vista mundano. Ya no pertenecemos más al mundo, ya no seguimos más con sus tradiciones, ya no seguimos con sus fiestas que son idolátricas, sino que nosotros continuamos siguiendo las enseñanzas de Dios. Pablo también reprendió a los Gálatas, porque ellos, después de conocer la verdad, pretendieron volverse al mundo una vez más. Se trata de una importante lección también para nosotros. Gálatas capítulo 3 y versículos 1 al 4. Los Gálatas habían sido convertidos por Pablo, pero llegó el momento en que ellos quisieron volverse otra vez al mundo. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 4 dice, ¡Oh Gálatas insensatos! Fíjense, aquí está con asteriscos, con comillas, qué sé yo. ¡Oh Gálatas insensatos! Pablo les está llamando la atención. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe? Tan necios sois, versículo 3, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Una enseñanza profunda para nosotros. Nosotros debemos perseverar más que nunca antes, siendo fieles a Dios, rechazando el mundo en que vivimos. Vivimos en el mundo, pero no somos parte de él. Gálatas capítulo 4 y versículo 8. Aquí está hablando él indirectamente de la idolatría. Fíjense lo que dice Pablo ahora en Gálatas 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Este es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo. Yo no digo que nosotros vamos a volvernos al mundo, pero sí debemos perseverar en todas estas cosas, alejados de las cosas del mundo. Pablo les advirtió a los Gálatas que si se volvían a sus viejos caminos, después de conocer la verdad, volverían a ser esclavos serviles de Satanás. El punto de vista es muy claro. Antes de conocer a Dios todos éramos esclavos, al igual que Israel lo fue en Egipto. Por supuesto que la esclavitud de Israel fue física y terminó con la muerte física de ellos. En cambio, el cautiverio del pecado concluye con un destino muchísimo peor, porque esta vez la muerte será definitiva. Si es que realmente nos volvemos al mundo, no tenemos otra opción. Israel tiene su opción todavía, porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. De modo que cuando resuciten se van a dar cuenta. Nosotros no. Porque si nosotros nos volvemos al mundo, vamos a ser presas de una muerte definitiva, sin esperanza alguna de volver otra vez a vivir. Por eso entendemos que la esclavitud espiritual es mucho peor y mucho más de cuidado que la esclavitud física. ¿Acaso alguno de nosotros quisiera volver al Egipto espiritual del cual Dios nos sacó? ¿Acaso alguno habría preferido morir en la ignorancia del pecado, de la maldad e iniquidad? ¿Será que alguno podría decir, volvámonos al Egipto del pecado, después que vino caminando por la estrecha senda, llena de dificultades y pruebas? ¿Acaso alguno ignora que el pan sin levadura, el matzá, es dulce y agradable y no amargo ni agrio como el pecado? Pablo expresó duras palabras a los Gálatas y por extensión también constituye una enseñanza y una advertencia en paralelo para todos nosotros. Y a consecuencia de su insensatez y necedad, los Gálatas pretendieron volver a la ignorancia, a la barbarie, a la miopía y a la rudeza de antes. Debemos entender que la responsabilidad de eliminar el pecado se refleja en el compromiso del pacto que hizo Dios con nosotros, y nosotros lo aceptamos. No podemos romper ese pacto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a romper su pacto. Nosotros podríamos todavía tener la flaqueza de romper ese pacto. Definitivamente precisamos deshacernos de los malos hábitos, porque no es posible mantener un espíritu mediocre y tibio, porque sabemos que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Muchas veces la tibieza espiritual se manifiesta en la falta de interés y en la falta de perdón, mostrando una frágil apariencia de haber salido del pecado. Si somos así,
Quiere decir que nos olvidamos del ejemplo que nos dejó Jesús cuando pidió perdón a su Padre por quienes lo crucificaron. ¿Acaso no dijo Jesús en uno de sus mensajes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Acaso es necesario que nosotros hagamos una paráfrasis de las palabras de Pablo cuando dijo, tan necios somos? Sinceramente espero que no. Entonces, ¿cuál es la medicina espiritual que debemos asimilar? Romanos capítulo 6 y versículos 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia encierra mucho pecado carnal, mucho pecado. Pero la Biblia utiliza una sola palabra, concupiscencia, para significar todo eso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que nos enseñan los panes sin levadura. Por eso fueron creados para nuestro propio bien. Y Pablo agrega un poquito más adelante en el versículo 16 de Romanos 6, lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea pecado para muerte o sea para obediencia para justicia? ¿No sabéis eso? Para no caer otra vez en el error, requerimos la ayuda del Espíritu que Dios nos ha dado. Porque si no recurrimos al Espíritu que Dios nos ha dado, podemos ser presa de engaño y podemos volvernos al Egipto espiritual. Debemos resistir al pecado porque puede conducirnos a cometer peores acciones que las que tuvieron los israelitas. Ya hemos dicho, nuestra situación es mucho más delicada que los israelitas. Santiago, capítulo 1, y versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, y versículos 13 al 15. Una enseñanza muy buena la que nos está dando el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago, capítulo 1 y versículos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra vez la palabrita, es atraído y seducido. Vemos muchas cosas a veces a través de los medios de comunicación, sean estos orales, escritos o en video, con la televisión. Muchas cosas se ve ahí. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Listo? Esos son los pasos. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso debemos estar alejados de estas cosas. Esa es la razón de los panes sin levadura. Romanos capítulo 6, versículo 21. Aquí Pablo está hablando a los romanos, recordándoles lo que ellos eran antes. Dice, Romanos 6:21. Pablo dice,
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué dice el profeta Isaías al respecto? Cuando uno se da cuenta que ha cometido pecado, cuando uno se da cuenta que ha cometido muchos errores, dice, asco sentiréis de vosotros mismos. Eso dice el profeta. Y aquí dice, os avergonzaréis. Así es. Porque el fin de ellas es muerte eterna. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Otra recomendación del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 8, versículo 13. ¡Cuánta lección nos deja la fiesta de los panes sin levadura! Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está hablando de una muerte física, está hablando de la muerte espiritual de la cual no se vuelve más a vivir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se trata de un tremendo axioma espiritual que nos da el apóstol de los gentiles y que nosotros necesitamos meditar en esto. Con la ayuda del Espíritu de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, viviendo en nosotros, podremos prescindir de los viejos hábitos que tan firmemente se arraigaron en nuestras mentes y corazones, antes de conocer la verdad. Pablo hace una mención importante en relación a este tema. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 12. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 12. Fíjense las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Dice, Romanos 6, versículos 11 al 12. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es que si estamos muertos al pecado, no debemos pecar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo vuelve a hablar del mismo tema, porque él sabe que lo más grave son los pecados de la carne. Debido al pecado que nos asedia constantemente, la instrucción de la levadura es clara. La esencia de esta fiesta refleja en la lección que precisamos para estar libres de la esclavitud del pecado. Por eso, no en vano Jesús dijo en Mateo capítulo 16 y versículos 6 y 7. Mateo 16, versículos 6 al 7. ¿Acaso solamente esto fue una enseñanza de Moisés? ¿Acaso fue una enseñanza solamente de Josué? ¿O de los profetas? ¿O de Pablo? ¿O de los apóstoles? No. Jesucristo mismo está hablando aquí. Mateo capítulo 16, versículos 6 al 7. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, está hablando del pecado de los fariseos y saduceos, refiriéndose o tomando como referencia la levadura. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice Jesucristo, porque no trajimos pan. ¿Quién dijeron eso? Los apóstoles. Levadura. No hemos traído pan. Por eso Jesucristo está hablando de esa manera. Así pensaban ellos. En aquella ocasión Jesús no se estaba refiriendo al pan físico, sino al falso orgullo, a la vanidad, a la arrogancia, a la autojusticia, a la falta de perdón y a la vanagloria de la vida. A eso se estaba refiriendo Jesucristo cuando habló de los fariseos y saduceos. Él no les dijo que tengan cuidado con la levadura del pan, sino de la doctrina que predican los fariseos y saduceos. Jesús usó la levadura física para enseñarnos a todos nosotros, a los apóstoles y a nosotros, a cómo evitar el pecado. Esa es la lección. Pablo también nos advierte que no debemos ser encubridores del pecado, porque sus consecuencias pueden ser desastrosas para los encubridores si de verdad lo hacemos. No debemos ser encubridores. Debemos pedir a la persona que hemos visto que está cometiendo pecado, rogándole para que ella se arrepienta de lo que está haciendo, para que se vuelva a Dios. Él nos enseña a no ser tolerantes con el pecado, porque el mal ejemplo puede cundir rápidamente en otros miembros de la congregación. No debemos tolerar los malos ejemplos. Debemos esforzarnos por ser una masa sin levadura, libres de pecado, aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces tengamos que enfrentar a problemas. Porque si encubrimos, corremos el riesgo de comprometer nuestra propia salvación. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra prioridad en esta fiesta? ¿Acaso solo debemos sacar la levadura física de nuestras casas? ¿O estamos más ocupados en sacar la levadura espiritual de nuestras vidas? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es la mía? Creo que la respuesta es más que obvia. El secreto consiste en reemplazar el pecado por la justicia de Dios. Ahí está la clave. Ahí es el punto a donde quiero llegar. El secreto consiste en reemplazar el pecado por la justicia de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos 13, versículos 11 al 14. En este mensaje vemos que el libro de Romanos es bien importante porque hemos tomado muchas escrituras de este libro. ¿Por qué es importante? Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso se aplica muy bien a todos nosotros. Versículo 12, la noche está avanzada. ¿Se acuerdan del reloj? De ese reloj apocalíptico que los científicos están usando. Ahora el reloj está a 12 menos 3 minutos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías ni con borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez está hablando de la concupiscencia el apóstol Pablo. Indudablemente, entonces, el pan sin levadura simboliza la santidad de Dios. Dije esta mañana y lo repito otra vez, Jesucristo murió porque está buscando nuestra santidad. Porque Dios quiere que seamos santos para compartir con nosotros por toda una eternidad.
Por eso el apóstol Pablo dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios demanda santidad de los pecadores arrepentidos, para que Dios pueda hacer morada en medio de ellos. Si sabiamente aplicamos estos conceptos espirituales, indudablemente nuestras vidas van a quedar transformadas, porque Jesús, que ahora vive en nosotros, aboga al Padre como nuestro sumo sacerdote. Abogado tenemos. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Versículos 3 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 5. A veces Pablo corta las palabras, pero nosotros entendemos qué es lo que está diciendo realmente. Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 5. Sabemos lo que había en la iglesia de Colosas. Había una tremenda herejía en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo va trabajando con ellos. Y cuando llega al capítulo 3 les dice, porque habéis muerto. ¿Qué? ¿Acaso ellos estaban muertos? No. Habéis muerto al pecado. Y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo explica cómo esa transformación es posible. Romanos capítulo 5 y versículo 10. ¿Cómo esa transformación es posible? Aquí está. Romanos capítulo 5 y versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Nosotros, todos nos hemos reconciliado con Dios una vez más al celebrar la Pascua. Estamos reconciliados. Y entonces podemos decir con seguridad, vamos a ser salvos por su vida. Los panes sin levadura entonces representan el poder de subsistencia, porque mantienen nuestras vidas ligadas a nuestro Rey Cristo Jesús. Porque Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6 y versículo 48. La lección es más que obvia. Dios creó los panes sin levadura pensando en nosotros, pensando en que nosotros íbamos a ser hijos, que íbamos a salir del pecado para ser salvos por su vida. Para terminar este mensaje en conclusión, al iniciar este mensaje dijimos que contamos con el mejor anfitrión que jamás hayamos conocido antes. La razón es porque Él viene preparando como nuestro anfitrión nuestro lugar con esmero, con cuidado, con dedicación, porque Él nos ama entrañablemente, porque somos lo más importante para Dios ahora. Por eso, en esta oportunidad, les pido a todos que no defraudemos a Dios. Al contrario, hagamos el propósito de repasar las lecciones de esta fiesta, porque ahí se encuentra la clave de nuestro futuro. Más bien, aprendamos a discernir más del Espíritu de Dios, porque ciertamente lo necesitamos. Mucho más ahora, sabiendo que Dios creó esta fiesta de los panes sin levadura, pensando en nuestro propio bien. Hagamos lo que nos corresponde para gozarnos con Dios un día ya no tan lejano.